viernes para amanecer 25. Pues igual 31 va a ser viernes. Y el 31 es viernes. Pues, para amanecer el sábado primero. Entonces va a ser el viernes, ¿verdad? Ese viernes vamos a tener aquí algo especial para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para la carne asada, el pozole, tamales, no sé, para tener, ¿verdad? El convivio, ¿verdad? Gloria al Señor. Y pues tratar, ¿verdad? De esperar a las 12 para darnos el abrazo o el saludo, no sé, pues sí. No sé la verdad si todavía se abracen, todavía estamos en pandemia, pero pues ya bajó todo esto, ¿no? Pero sí, vamos a hacer preparativos para ese día. Gloria al Señor, aleluya. Y pues ya viene, hermanos, ya viene el 2022, ¿no? Ya se va a acabar este año y pues adelante todo mundo, todo cristiano hay que seguir adelante. Quiero predicar en esta noche, amén, acerca de la Navidad, ¿verdad? Bueno, no precisamente la Navidad, pero sí voy a tomar una escritura acerca de esto. San Lucas capítulo 2, que tiene su Biblia ahí, San Lucas capítulo 2, versículos, vamos a leer versículos del 1 al 7 en esta noche, por favor. Aleluya. San Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aleluya. Vamos a orar por este mensaje, por favor. Padre celestial, en el nombre de Jesús estamos orando, Señor, que tú unjas tu palabra, esta escritura, Dios, ayúdanos que nuestro oído esté atento, unge mis labios y mi corazón, y que tu pueblo esté atento a tu palabra. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un antes y un después es el título de este mensaje. Bueno, las profecías que hablan, ¿verdad?, acerca del nacimiento de Cristo, hermanos, profetas, ellos vivieron varios siglos antes de Cristo. Ellos profetizaron el nacimiento, profetizaron la obra de Cristo, profetizaron, ¿verdad?, su muerte y su resurrección. Y todas las profecías, ¿verdad?, iban dirigidas a ese momento de la historia, a ese momento crucial, a ese momento donde amén, Cristo, ¿verdad?, nacería para traer salvación en esta noche. Y por eso yo titulé este mensaje un antes y un después. Quiero hablar en primer lugar del tiempo en las manos de Dios, porque el tiempo está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se habla, ¿verdad?, de que el tiempo es relativo, ¿verdad? Científicamente se habla de que el tiempo es relativo. ¿Por qué el tiempo es relativo? Porque, por ejemplo, aquí, ¿verdad?, nosotros nuestros relojes están cronológicamente ya calibrados, ¿verdad? Sabemos que una hora tiene, un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 60 minutos, un día se compone de 24 horas, una semana se compone de 7 días, un mes de 30 días, un año de 365 días. Y bueno, pero, ¿verdad?, se habla de que si alguien se va a vivir a Marte, ahí el tiempo pasa más lento, más despacio. Si alguien dura en Marte 5 años, cuando regresa a la Tierra ya pasaron 10 años, etc. ¿Por qué? Porque se habla de que el tiempo es relativo, según dependiendo, ¿verdad?, por causa de la relatividad. Pero en esta noche yo creo, hermanos, que Dios tiene el tiempo en sus manos. Aleluya. Porque dice nuestro texto, ¿verdad? Vamos a leer ahí nuestro texto, San Lucas 2, versículos del 1 al 5. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Quiero decir, hermano, que Dios tiene un orden cronológico en los acontecimientos.
Dios mueve los tiempos, Dios calibra los tiempos. ¿Para qué los mueve? Para llevar a cabo sus planes. ¿Cuántos dicen amén? Dios lleva a cabo sus planes. Se dice que desde Malaquías, o sea, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Mateo, se dice que transcurrieron 400 años. Y durante esos 400 años, porque Malaquías fue el último profeta, entonces durante 400 años no hubo una voz profética al pueblo de Israel. 400 años de silencio profético, se podría decir. Durante esos 400 años, hermanos, no hubo una palabra de Dios a los judíos, ¿verdad? A los israelitas. No hubo una palabra durante 400 años. Dice ahí en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice estas palabras. Ok, dice Malaquías 4, 5 y 6: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, estas fueron las últimas palabras del profeta Malaquías. Dios hablando a través de él, diciendo, él iba a enviar al profeta Elías. Él iba a enviar, ¿verdad? Pero para eso, hermano, transcurrieron 400 años. Aleluya. Así que nuestro texto, ¿verdad?, nos habla de ese acontecimiento que marcó el mundo entero. El nacimiento de Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, dice que el emperador de Roma en ese tiempo era Augusto César. Era el emperador en ese tiempo. Dice que este hombre llevó a cabo un censo. Un primer censo, ¿verdad? Era un primer censo. Quizás este hombre quería saber cuántos habitantes había en el imperio, porque Roma gobernaba el mundo prácticamente. El imperio romano estaba extendido, ¿verdad? Era como hablar de Estados Unidos o de China o de Rusia. Y bueno, la cosa es, hermanos, que el imperio romano estaba conquistando territorio, ¿verdad? Y este emperador Augusto César mandó que se empadronara a todo el mundo. Así que aquí tenemos a José y a María. Ya casi ella tiene 9 meses de embarazo. Ella, ¿verdad?, lleva un embarazo ya prácticamente ya cumplido. Y ellos tienen que viajar hacia su ciudad de nacimiento, que era Belén de Judea o Belén de Judá. Así que lo que yo puedo ver aquí es que Dios estaba dirigiendo los tiempos hasta esa pequeña aldea llamada Belén. Dios lo estaba dirigiendo porque así estaba profetizado, así estaba escrito en el libro de Miqueas, capítulo 5, vea conmigo, Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer acerca de esta profecía, el nacimiento de Cristo en Belén. Miqueas 5:2 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya estaba profetizado, Jesús nacería en Belén. Pero para llevar a cabo eso, hermano, Dios, ¿verdad?, puso vamos a decir así, puso en el corazón del emperador de Roma que hiciera un censo. ¿Para qué? Para que José y María se trasladaran hasta Belén, para que ahí naciera el Salvador. Dios tiene los tiempos en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, hermano, sabe cómo le va a hacer. Era el propósito de Dios que María diera luz en Belén de Judea. Gloria al Señor. Dios mueve las cosas. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, vamos a leer estas palabras. Job 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él todo lo puede, iglesia. No hay pensamiento que se esconda de Dios. También en Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice estas palabras. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios, sus consejos van a permanecer. Sus planes se llevarán a cabo. Gloria al Señor. Él sabe cómo le hace. Él sabe cómo le hace, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, amén.
Lo que yo puedo entender, lo que podemos captar es que Dios tiene el tiempo en sus manos en esta noche. Y usted y yo podemos estar confiados de que Él tiene el tiempo en sus manos. Ahora, una segunda cosa, dice que se cumplieron los días. San Lucas, nuestro texto, San Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7. Y aconteció, dice, que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Se cumplieron los días. En estos tiempos, tradicionalmente, ¿verdad? Sabemos que quizás el que estableció diciembre, el 24 de diciembre, el nacimiento de Cristo, quizás, no sé, sacó cuentas y todo eso, quizás cronológicamente, y establecieron ese día como el nacimiento de Cristo. Pero realmente, hermanos, hasta ahorita nadie sabe qué día nació Jesús. O sea, si fue un 24 de diciembre o fue un 24 de noviembre, no sé, o un 24 de enero. La cosa es, hermanos, aleluya, que este es el momento, gloria al Señor, porque dice que se cumplieron los días. Porque al final de cuentas Dios siempre cumple. ¿Cuántos dicen amén? Este era el tiempo de Dios. Aleluya. Habían pasado 400 años de silencio profético. Ni un profeta había hablado ya. Ni un profeta se había levantado. Entonces, cuando terminó ese tiempo, lo que sucedió es que Dios levantó a Juan el Bautista, ¿verdad? Fue el profeta que se levantó después de Malaquías. Y Jesús mismo dio testimonio de él. Jesús dijo, entre los que nacen de mujer, aleluya, ninguno como Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Pero Jesús mismo da testimonio de Juan, diciendo que él es un gran profeta. Aleluya. Así que, hermanos, aquí está, llega el momento, María, se le llegó el momento de su alumbramiento, gloria al Señor. Porque se cumplen los días. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, escuchemos las palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, por favor. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Escucha bien, aquí está el Señor, el apóstol Pedro, declarando que los profetas que vivieron en el Antiguo Testamento, ellos, dice, inquirieron, o sea, investigaron diligentemente. Aleluya, ese tiempo que ellos, los apóstoles, vivieron, porque ellos lo vivieron. Pedro lo vivió, gloria al Señor. Aleluya, no sé si Pedro supo, ¿verdad? No se habla de ellos cuando Jesús nació, sino hasta que Jesús ya a los 30 años, ¿verdad?, comienza su ministerio y los escoge. Y Pedro fue uno de los escogidos, de los discípulos, apóstoles. Pero, hermanos, Pedro está diciendo que los profetas investigaron porque era el tiempo, dice, era el tiempo donde habría de nacer el Salvador de la humanidad. El Salvador de la humanidad, el creador de todas las cosas. Amén. El creador de todas las cosas, escúcheme bien, está naciendo en un establo, porque es lo que dice nuestro texto. En un establo donde estaban el caballo, el burro, la vaca, el chivo, las gallinas, los gallos. Ahí, hermanos, en ese establo, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que cuando ellos viajaron hacia Belén de Judea, era tanta la gente que ellos dicen que buscaron un lugar donde hospedarse, pero ya estaba todo lleno, ¿verdad? En las películas ya ve que sale eso. Entonces ellos buscaron un lugar, no había lugar para ellos en el mesón, o sea, en esas casas donde se rentaban cuartos, no había lugar, y lo único que encontraron es que había un granero por ahí, había, ¿verdad?, un granero, estaba ahí, gloria al Señor, un establo de animales, y quizás el dueño de ese establo dijo: por lo único que tengo es el establo, si gustan ahí está. Y ahí va José y María, piensen eso, ¿no? José y María ya trae los dolores. Es el momento, es el tiempo. Jesús, el Salvador, tiene que nacer.
Y llegan a ese establo. Amén. Lo tremendo es que, ¿dónde lo van a acostar? No hay una cuna, no hay una cama, no hay un colchón. Lo único que hay ahí es el pesebre. El pesebre, hermanos, era la vasija o el recipiente donde se le daba comida al ganado. Y ahí, hermanos, María dio luz y ahí acostó al bebé, al Salvador de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? En ese pesebre donde comía el ganado, ahí nació nuestro Señor, nuestro Salvador, el Salvador de la humanidad. Por eso el profeta Isaías declara estas palabras inspirado por el Espíritu Santo en Isaías capítulo 9, versículo 6. Él declara estas palabras. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos nació. Nació un niño, nació un bebé en Belén, gloria al Señor. Oh, hermano, aleluya, qué tremendo los magos que viajaron desde Oriente, dice, porque miraron la estrella y fueron ellos siguiendo la estrella, y donde se detuvo la estrella llegaron, porque ellos decían, ahí nació, ahí está el niño profetizado, ¿verdad?, por los profetas de la antigüedad. Llegaron ahí y miraron, ¿verdad? Cuando llegaron a ese lugar, miraron a María, miraron a Jesús ahí en el pesebre, y postrados le adoraron y le ofrecieron ofrendas en esta noche. Era el Salvador. Por eso el profeta dice, un niño nos es nacido, pero su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este era el día cero, del mes cero, del año cero. De aquí comenzó una nueva historia. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Ha habido grandes estadistas en la historia de la humanidad, grandes filósofos, grandes científicos, grandes inventores, grandes personas que han hecho mucho por la humanidad, pero nadie ha cambiado la historia. Solo uno, Jesús. De ahí, a partir de su nacimiento, hermanos, aleluya, empezó otra historia. Era la primera Navidad o Natividad, como es un nombre más correcto, la Natividad, porque era el nacimiento. Era un gran momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todas las huestes celestiales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, están observando aquel acontecimiento. Dice ahí en San Lucas capítulo 2, ahí mismo, versículo del 8 al 14, vamos a leer del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Era el momento, el gran acontecimiento, hermanos. Y los ángeles, aleluya, se presentaron. Una legión de ángeles, unas huestes celestiales se presentaron en ese pequeño lugar, en ese establo de animales, en esa pequeña aldea, la más pequeña de todas las aldeas de Judea, dice, Belén de Judea. Ahí se manifestó la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Se manifestó la gloria de Dios. Por eso yo quiero hablar en tercer lugar, un antes y un después. Cristo es el parteaguas de la historia esta noche. La historia se escribió así. Antes del nacimiento de Cristo, el tiempo, ¿verdad?, iba descendiendo. Porque se habla, ¿verdad?, 1500 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, 500 antes de Cristo. Y luego después nació Cristo y el tiempo comenzó a ascender. En el año 100 después de Cristo, en el año 200 después de Cristo, en el año 2021 después de Cristo. Él cambió, gloria a Dios. Ahora esto nos habla, hermanos,
de que un antiguo pacto y un nuevo pacto también. Un periodo de la ley y un periodo de gracia. Y usted y yo vivimos en el periodo de la gracia con Cristo. Nos ha tocado vivir, hermanos, en el periodo más glorioso o más oportuno que tiene la humanidad. Antes de Cristo, hermano, no había gracia, había ley. Había ley, gloria a Dios. Y pues cuando los que vivieron antes de Cristo eran juzgados conforme a la ley, gloria al Señor. Y la ley, hermano, era dura. Pero usted y yo vivimos bajo la gracia de Dios esta noche. Gloria a Dios. Vivimos en la era de la gracia. Han pasado 2021 años, ¿verdad? Desde el nacimiento de Cristo. 2021 años. Dios dándole la oportunidad al ser humano que se ponga cuentas con Él. Dándole la oportunidad, gloria al Señor. Y en esa gracia vivimos, amén, como nos dicen algunas escrituras. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Vea conmigo, por favor. Hebreos 9:15 dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. También Hebreos capítulo 12, versículo 24, vea conmigo, dice así, Hebreos 12, 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Él es el mediador del nuevo pacto. Romanos capítulo 6, versículo 14 también dice estas palabras. Romanos 6, 14, por favor, dice así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias a Dios que estamos bajo la gracia esta noche. Por eso, hermanos, tenemos que preparar el corazón. Yo creo que la Navidad o estas fechas es para preparar el corazón. Es para permitir, ¿verdad? O tener un momento o unos días, ¿verdad? De comunión con Dios. De decir, Señor, te doy gracias porque naciste. Tuviste que nacer como un ser humano. Tuviste que, amén, sentir todo lo que un ser humano puede sentir. Tuviste que hacer eso, tuviste que humillarte, como dice en Filipenses capítulo 12, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un tiempo para meditar. El problema es que la gente no medita en eso. La gente, ¿verdad?, agarran estas fechas de diciembre para darle duro a la carne. Vino, alcohol, drogas, ¿verdad?, todo tipo de cosas, hermanos, que sabe la gente que no es correcto delante de Dios. Necesitamos preparar nuestro corazón para que ese pesebre, que sea ese pesebre donde nazca el Salvador, el Cristo, en esta noche. Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Vamos a leer. Es un texto, ¿verdad?, que tomamos para hablarle a los pecadores. Yo a veces lo menciono en un evangelismo, pero también es para la iglesia. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Pero esto es para nosotros también, es para la iglesia, para el cristiano. El Señor dice: yo estoy a la puerta de tu corazón. Si tú me permites entrar, yo entraré y estaré contigo. Aleluya. Juan el Bautista le preparó camino al Señor. Fue el profeta que le preparó el camino, predicó el arrepentimiento, el bautismo a las personas. Él preparó el camino, gloria al Señor. De igual manera, cada cristiano debe preparar su corazón. Debemos preparar nuestro corazón, hermanos, porque Él es el Salvador. Aquel, amén, que nació en ese lugar insignificante, es el Salvador de la humanidad. Es el Salvador de usted y de mí, el que nos ha salvado. Pero cada Navidad tenemos nosotros que realizar eso, gloria al Señor. Porque antes vivíamos sin Dios, vivíamos Navidades. Hermano, yo recuerdo en mi infancia, en mi adolescencia, cuando vivíamos sin Dios. Navidades sin Dios es lo más triste. Años nuevos sin Dios es lo más triste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Años nuevos, Navidades. Hermanos, sí, había ahí algún juguete, ¿verdad?, conforme a la capacidad de nuestros padres. Pero, hermano, lo que nunca faltaba era el vicio.
Lo que nunca faltaban, ¿verdad? Era el vino, el brandy, ¿verdad? El Don Pedro, no sé, el viejo vergel, esos vinos que se utilizaban mucho antes, ¿verdad? Ahora ya son otros, ya son más de caché, pero antes eran esos. Aleluya, siempre había una botella ahí, una pata de elefante, le decían unos vinos así que eran como de 3 litros. Dios mío, yo tenía como 11, 12 años y ahí estaba un vino de brandy de Don Pedro ahí, ¿verdad? Y hermano, eran toda la noche hasta que amaneciera ahí, mi familia, mi mamá, mi papá, mis tíos, tías, ¿verdad? Y pleito seguro, los años nuevos, olvídese. Eran las navidades sin Dios. Pero qué tremendo, ¿verdad? Conocer a Dios y vivir navidades con Él. ¿Cuántos dicen amén? Años nuevos con Cristo. Y así está Juan el Bautista preparó el lugar, preparó el camino. Nosotros necesitamos ser como Juan, preparar nuestro corazón para Cristo. La pregunta es, ¿le dará usted un lugar al Señor en su corazón? ¿Hará usted de su corazón un pesebre para que nazca Jesús en su corazón en esta noche? Gloria a Dios. Necesitamos darle ese lugar al Señor, porque Él nació, hermanos. Él nació, el nacimiento marcó, ¿verdad?, una nueva era, la era de la gracia de Dios, extendida hacia la humanidad. Aleluya, Dios en su misericordia, enviando a su Hijo unigénito en esta noche. Dios en su misericordia, mandando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Primero nacer, luego morir por nuestros pecados. Pero Él tuvo que nacer, gloria a Dios. Y pues el nacimiento lo festejan, ¿verdad? Las naciones que tienen principios cristianos se festejan más en el occidente, ¿verdad? Y hay países allá en el oriente que no festejan las navidades porque tienen otros dioses, ¿verdad? Como los musulmanes, ¿verdad? Ellos no lo festejan, pero los cristianos, el mundo cristiano festeja la Navidad. ¿Pero de qué manera la festejan? Que Dios nos ayude esta noche. Proverbios, quiero terminar con Proverbios 23, 26. Quiero terminar con este texto en esta noche. Dice, Proverbios 23, 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Necesitamos que Dios, el Señor, hermanos, sea el Salvador de nosotros. Que Él nazca en el corazón, aleluya. Porque es un nacimiento, es una Navidad más. La pregunta es, gloria al Señor, ¿la vivirá para Dios? Pero luego vienen otras Navidades. ¿Cuántas Navidades ha vivido usted para Dios? Quizás es la primera Navidad, o quizás es la segunda Navidad, o la tercera, o la cuarta. Las que sean, hermanos, aleluya. Aquí lo importante es, ¿verdad?, entender que estos tiempos son para pensar en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pensar en lo que Él, ¿verdad?, tuvo que humillarse para salvarnos, para llevarnos al Padre, ¿verdad? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Aleluya. Si usted lo cree en esta noche, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, te alabamos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Un antes y un después. Quiero que por un momento cierre sus ojos, por unos momentos, por favor. Todo ojo cerrado y rostro inclinado. Oh, iglesia, Cristo es el parteagua de la historia. Su nacimiento, ¿verdad? Aleluya, comenzó una nueva historia para la humanidad. ¿Qué hubiera sido a nosotros si Él, aleluya, no hubiera venido a morir en la cruz? No hubiera nacido, no hubiera muerto por nosotros. Oh, hermano, ¿qué hubiera sido a nosotros si Él no hubiera muerto? Aleluya, por nuestros pecados. Estuviéramos perdidos, la humanidad estuviera perdida, aleluya. Pero estamos en la era de la gracia, en el periodo de la dispensación de la gracia. Y Dios en su gracia, hermanos, nos ha dado la oportunidad de servirle, de conocerle, gloria al Señor, de vivir para Él, aleluya. Así es que en esta noche, este es el después. Usted y yo estamos en el después. Estamos en el nuevo pacto. Estamos, ¿verdad?, en la era de la gracia divina, de la gracia de Dios. Aleluya. Y podemos, gloria al Señor, entender esto. Quizás usted
necesita arreglar algunas áreas delante del Señor. Quizás necesita, ¿verdad?, tomar algunas decisiones importantes para Dios. En otros tiempos usted no los ha tomado, pero hoy Dios le reta que usted tome algunas decisiones, haga algunas decisiones para Dios, porque esto es una oportunidad de Dios una vez más. Es una oportunidad que Dios le está dando, gloria al Señor. Aleluya. Y eso se trata, iglesia, de eso se trata. La Navidad, ¿verdad?, es para compartir, pero también, ¿verdad?, para vivir para Dios, gloria al Señor. Y pues no sabemos, siempre estamos a la expectativa, ¿verdad? Siempre hablamos de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia, como he estado predicando algunos mensajes. Siempre estamos hablando de eso y siempre estamos a la expectativa. No sabemos, hermanos, si lleguemos al 2022 o inclusive la muerte. La muerte, hermano, va a llegar en cualquier momento. Todos vamos para allá. Se le acabó el corrido a Vicente Fernández. Hoy murió este gran ídolo de verdad, de la música ranchera. Y pues así estaba pasando. Mueren pecadores, mueren cristianos, mueren incrédulos y mueren creyentes, porque así es. Pero aquí lo importante es entender, hermano, que en estos tiempos que estamos viviendo usted y yo, son tiempos, ¿verdad?, para vivir para Dios. No son para desperdiciar una vida que quizás ya a usted se le fue media vida.